Seguimos con el programa y presentamos a nuestra próxima invitada. Eva Alak es dramaturga y directora teatral. Ha dirigido Los Kaplan, Las Descentradas y actualmente presenta Café Irlandés, en la que recrea la relación periodística entre Tomás Eloy Martínez y Rodolfo Walsh. Bueno, Café Irlandés es la nueva obra de Eva Alak, que está acá con nosotros, y toma un episodio del año 1961, cuando dos periodistas, Tomás Eloy Martínez y Rodolfo Walsh, deciden juntarse para hacer una investigación sobre el cadáver de Eva Perón. No es un hecho muy conocido, pero es verídico, ¿no es cierto? Sí. Claro, sí. Yo no sabía eso. Los dos trabajaron obviamente el tema del cadáver. Walsh escribió El cuento de esa mujer, Tomás Eloy Martínez escribió Santa Evita, pero este proyecto que tenían los dos, que pensaban, eran dos chicos jóvenes y pensaban vendérselo a la revista francesa Paris Match. ¿Cómo te enteraste de esto? Patricia me contó, Patricia Walsh. La hija de Rodolfo Walsh. Sí. Y sí. A partir de ahí... Y a partir de ahí empecé a escribir una obra que hace muy poco me di cuenta casi cuál era uno de los ejes que realmente me habían movilizado. Porque si bien, por supuesto, toda la atmósfera de los 60 me encantaba, era fabuloso, toda esa discusión, esa mezcla de discusión sobre literatura y política que nunca tiene límites muy precisos. Creo que en definitiva se trataba de un proceso de creación, es la historia de un proceso de creación, donde en realidad la investigación fracasa porque nunca consiguen averiguar dónde está Evita y no pueden vender la nota. Se supo muchos años después. Se supo muchos años después, era un secreto muy bien guardado. Pero toda la averiguación, todo el desarrollo de la investigación se convierte para los dos, y con distintos tiempos, en una ficción, en una obra de arte. Y la verdad que esa idea, esa historia, creo que es la que se cuenta, más allá de que son Rodolfo Walsh, Tomás Eloy Martínez, Evita, los personajes, bueno, el coronel, la esposa, que también existieron. Por supuesto. Y que por supuesto están ficcionados. Están ficcionados, pero pienso que muy bien. Toma una etapa donde Rodolfo Walsh y Tomás Eloy Martínez eran muy jóvenes, y bueno, los marca como dos modelos bastante antagónicos en ese momento. Tomás como un periodista, como lo era, muy culto, pero también pragmático y un poco más, qué sé yo, escéptico con respecto a algunas cosas, y Walsh, que acababa de volver de Cuba, idealista, creyendo en la revolución. Y bueno, ese contraste también está muy marcado en la obra, sí, ¿no? Bueno, es un poco dos paradigmas de la época, claro, ¿no? Y sí, y aquella discusión que había en los 60 sobre el deber ser, qué había que hacer. A mí siempre me parecía realmente que marcaba la época, porque hoy no está esa pregunta, pero esa pregunta sobre si sentirse culpable, inclusive, como le pasaba a Walsh, ¿no? Estar acá escribiendo mientras otros... Claro, hacen la revolución. Bueno, eso fue un gran dilema, claro, de Walsh, sí. Y después decide entrar en la lucha armada, ¿no? Claro, claro. Sí, ahí se están recién perfilando esas decisiones, todavía no están tomadas. Entonces me parecía como un momento realmente bello para trabajar. Aclaremos que, aunque se basa en hechos reales, es una ficción, ¿cierto? Supongo que te tomaste muchas licencias. Sí. Claro. Me tomé muchas licencias porque, sobre todo porque, primero porque es una obra de teatro y esa es la ley del teatro, pero además porque me parecía que ellos también se las habían tomado, que de alguna manera había algo de ese juego, ¿no? que estaba presente en Walsh, en el cuento de esa mujer, donde los nombres no están, y hay toda una conversación que se tomó como real, ¿no? Que llegó, que la gente lo considera casi un documento, pero es ficción. Claro. Y después, Santa Evita, ¿no es cierto? Y el Santa Evita, y bueno, y todo lo que básicamente construyó Tomás Eloy acerca de la ficción, y donde él entraba como personaje en las novelas y con sus heterónimos también, ¿no? Así que dije, bueno,
él mismo decía que novela es licencia para mentir. Allá vamos. Así que dije, bueno. Y los tomaste a ellos como material, sí, ¿no?, para ficción. Hay mucho igual de lo que ellos dicen y de lo que ocurre como hecho histórico, que sí es cierto. Yo te tengo que decir, y supongo vos me dirás, pero que te tiene que haber dado una mano o influido, es tu padre, por Ricardo supuesto, Alac. Sí, por Ricardo trabajó importante con Tomás Eloy Martínez, con Rodolfo Walsh en La Opinión, ¿no es cierto? Él vivió toda esa época, sí, y los conoció mucho. Me contó muchísimas anécdotas, algunas están, claro, algunas claro. están. El lenguaje, ese tono coloquial, pero de los 60. Había mucho de que yo recordaba, porque eran las conversaciones de mis padres, de los amigos de ellos, claro, son las conversaciones que yo recuerdo de mi infancia, así que en realidad, pero sí, me dio una mano importante y sí, y toda esa atmósfera de la época en el periodismo, ¿no?, y en las letras. Sí. La figura de Evita también aparece en la obra. Sí, aparece. Sí, aparece como un espectro. Sí. Sí, porque en realidad es la esposa del coronel, bueno, que se disfraza. Sí, bueno, sí, hay todo un juego con eso, pero digo, termina apareciendo la figura de Evita de alguna manera. Sí, y compensando también los textos, ¿no? Yo creo que hay un contrapunto. Yo lo que quería era que apareciera esa atmósfera donde todos esos textos se escucharan casi como una polifonía, y creo que hoy resuenan desde otro lugar. Hay muchos textos de Evita que son fabulosos y que son muy poéticos también. Cuando los escuchaba, cuando los busqué, porque la esposa del coronel hace de Evita para su marido. Tiene todo ahí, digo, es un festín para los psicoanalistas lo que pasa, pero bueno, sí. Pero es una escena, vos te diste cuenta que es una escena, bueno, en realidad están siempre juntos, hay algo es una escena coral. Están en medio de una discusión de los dos periodistas y en realidad todos esos textos casi se contestan unos a otros. Está muy bien armada, yo pienso que está muy bien la obra y además es muy poética, visualmente y en el contenido, en los textos. Bueno, gracias, qué bueno. En dos sentidos, no, yo no lo digo, está no lo pienso. Era una época de poetas, era una época donde la literatura tenía un peso. Un peso muy grande, sí. Y en todos los lenguajes, más allá de qué se estuviera hablando, ¿no? Creo que se cuidaba el lenguaje, se cuidaba el sentido y entonces hoy suena quizá desde un lugar, quizá, bueno, busca en todo caso y bucea, pero hay algo de ese atrás, ¿no?, que golpea, me parece, y que aparece con esplendores, pero que en aquel momento era la vida cotidiana, creo. Sí, de todas maneras la obra, pienso yo, o por lo menos desde el ángulo que yo la vi, no toma partido, no es una obra peronista ni antiperonista. No tiene que ver, digamos, me parece que el teatro no debería hacerlo así tampoco, claro, no debería tomar partido nunca, pero en todo caso, bueno, como decía Lehmann, el teatro no es político por el contenido, sino por cómo está hecho, ¿no? Y creo que en la forma hay algo de este permanente diálogo que no termina y no se resuelve, que está en la escena, que en todo caso es lo que queda, ¿no?, en el final. Nosotros vemos constantemente, mientras tanto, las discusiones entre los dos protagonistas, los dos puntos de vista, ¿no?, y la visión también de los acontecimientos que van sucediendo. Y sí. Y hay algunos que son, bueno, es la época de Massetti, ¿no? Es la época, claro, unos años después Massetti se va al norte. Al norte con un grupo guerrillero y... Eso aparece en la obra, se dice en algún momento, ¿no? Se dice el momento en que Massetti se va a Argelia, porque se iban a Argelia primero a hacer entrenamiento. Pero en realidad es muy... Todavía es la punta de la mecha. La bomba iba a explotar 10 años después. Seguro. Y bueno, también por eso es interesante ver todo este proceso. Vamos a recordar el teatro, la hora, el día, para que todo el mundo vaya a verla. La recomendamos. Es el Teatro de la Comedia. El Teatro de la Comedia ahí en la calle Rodríguez Peña y Santa Fe.
Los actores son Nicolás Dominici, Federico Lama, Guillermo Aragonés, María Ucedo, una escenografía fabulosa. Están todos bien los actores, la escenografía también. Es un muy buen espectáculo. Bueno, te agradezco mucho. A la Comedia Rodríguez Peña de Santa Fe, sí. ¿Horarios, días? Sábados 21 a 15. ¿Qué dijeron los hijos de Vicky Walsh, los hijos de Tomás? Patricia no se animó todavía a venir, pero creo que está muy respetado igual. Sí, sí. Y además muchos de los textos que aparecen son de él. Son de él, sí, son de él, son Walsh genuino y se pueden verificar, son verificables. Y los hijos de Tomás sí estaban como muy encantados, siempre vienen y nos traen gente. Les gusta, están contentos. Sí, por eso, más allá de ese romance inventado que hay, pero ellos me dijeron que valía por todas las demás. Aparte, Tomás Eloy Martínez, que ficcionalizó tanto la historia, ¿por qué no se va a ficcionalizar sobre él, digo yo? Yo creo que está legitimado. Sí. Gracias, Eva, por haber venido y felicitaciones. Gracias a vos por invitarme. Nos queda un bloque, no se vaya que ya volvemos.